Aquí de regreso en su espacio Voz para el Cambio. Fuimos a una pausa para resolver algunos problemas acá con lo que es la parte digital. Ya sabía que estaba ahí el amigo don Alfonso Torres Ulloa y también el doctor Freddy Ferrera, dos grandes analistas de este espacio, y esperando que ellos puedan entrar de una vez. Nata me hace de una vez el aviso cuando estén ya conectados para seguir dialogando sobre estos temas que nos aquejan. Ya están ahí, Nata, los colegas. Bueno, saludos, muy buenos días, bienvenido Alfonso Torres Ulloa y el doctor Freddy Ferrera. Le escuchamos. Déjeme ver que me estoy conectando. Yo le decía a don Alfonso, Freddy, la, la preocupación que tenemos desde acá, desde Voz para el Cambio, en lo que está pasando en nuestro país, esta realidad social. Y yo le pregunto a ustedes si realmente vamos a seguir nosotros este 2023 con esta preocupación, con estos problemas que tenemos en la actualidad. Así que le dejo el espacio a ustedes, don Alfonso Torres Ulloa. Saludos, señor, ¿qué tal? Todo bien aquí tempranito, don Alfonso. Usted sabe que algunos problemitas con el tema, ya que yo no soy tan tecnológico como usted y como Juan Francisco, entonces poder conectar para amarrar lo que es el Zoom. Pero ya estamos aquí, que es lo más importante. Para eso está, o debe estar Natanael ahí, que siempre resuelve esa parte. Por ahí estaba Freddy Ferrera, duró un largo rato ahí en espera. Sí. Aquí andamos, ojalá que Freddy pueda conectarse para que nos ayude a entender los temas de salud, porque hace unos 15 días que no lo tenemos por aquí a don Freddy. Sí, sí, Por razones del canal y del tiempo, no de él. sí. Bueno, Alfonso, le escuchamos a usted a ver qué temas podemos ir ya analizando de tantos temas que tenemos por ahí en carpeta. Le escuchamos. No, no, adelante, adelante. Yo lo escuchaba a usted hace un momento con temas que son cruciales y este es un mundo difícil, con una juventud que no se ajusta porque tiene otros parámetros, como los backbullying, gente irrespetuosa, de un mal comportamiento. Entonces, en los adolescentes eso va teniendo un impacto psicológico muy negativo que se va a traducir y se va traduciendo desde ya en violencia, en irrespeto, en desconocimiento de las tradiciones normales y buenas de nuestro pueblo. Pero así es que marchamos en este mundo de Dios. Uno mirando, don Alfonso, volvemos, empezando un año nuevo, 2023, y siguen las mismas preocupaciones, siguen los mismos desafíos, pero luego uno no ve realmente qué se está haciendo para uno poder cambiar esta realidad tan latente, tan difícil, y que eso va cambiando, don Alfonso, lo que es el comportamiento del dominicano, el comportamiento en la sociedad. Y yo decía que una sociedad que sienta miedo, una persona que se sienta amenazada, automáticamente elimina felicidad. Si no hay seguridad, no hay felicidad, don Alfonso. Es así, pero es que no podemos esperar cosas nuevas en un año porque sea nuevo si no cambiamos nosotros. Y si desde la instancia del poder, del gobierno, que tienen que impulsar un modelo de desarrollo inclusivo, que tienen que procurar las inversiones y las políticas públicas para que se pueda generar riqueza, se pueda generar empleo. Si eso no cambia, nada va a cambiar aunque el año nos entre y nos golpee. Uno tiene las mismas autoridades que dicen que este año va a ser bueno, que es un año esperanzador, mientras el mundo se cae a pedazos. Aquí nuestras autoridades nos dicen que será un año favorable, que seguirá el crecimiento económico, pero uno no ve lo que están haciendo para que haya ese crecimiento y sobre todo para que haya justicia, porque al final de la jornada uno podrá decir,
Ok, acepto tus números, tus estadísticas, hay crecimiento. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo decía, bueno, ahí llegó don Freddy Ferrera. Vamos a darle paso a don Freddy. Saludos, doctor Freddy, ¿qué tal? Muy buenos días, don Alfonso. Buenos días a Jacinto, que lo escuché por allí hace un rato, a nuestro control máster, Natanael Félix, y a todos y todas los amigos y amigas que nos sintonizan cada lunes en este su programa Voz para el Cambio. Tribuna abierta, Doctor, ¿verdad? doctor, ya usted nos tenía preocupados porque uno está acostumbrado a escucharle aquí los lunes y queremos un poquito ver un balance que ha pasado o qué está pasando con el COVID y sobre todo también con el cólera en nuestro país. Ahí miraba lo que está pasando en Haití. De manera oficial se habló ayer de que lleva más de 400 muertos en Haití. Y aquí en otros espacios, escuché ayer que en San Carlos, aquí en la capital, aparecen algunos casos del cólera. No sé cómo usted podría ayudarnos a hacer una mirada de cuál es la realidad realmente, tanto con el COVID y con el cólera, y sobre todo que China ayer también leí en la prensa, ya quitó todas esas medidas que tenían en ese país para dar ya una apertura normal a esa gran nación. Adelante, Freddy. Bueno, buenos días, ¿cómo no? Pues comenzando por lo último, el cólera está presente en Haití desde hace varias semanas, varios meses, y obviamente pues las enfermedades, igual que los animales, no conocen de temas migratorios, y lo que ocurre en una región pues se puede transmitir a otra, sobre todo con el trasiego de seres humanos que se produce de manera natural. El cólera apareció aquí por primera vez hace varias semanas en la zona de la Sursa, lo que es la ribera del río Isabela. Se han conseguido varios focos de contaminación con esta bacteria que produce una enfermedad gastrointestinal que puede ser grave, incluso producir la muerte. Los dos últimos casos se descubrieron en San Carlos. Hasta ahora no hemos tenido defunciones por esta enfermedad. Las autoridades, pues, están tratando de hacer un cerco epidemiológico, como se llama, tomando medidas, sobre todo medidas de control higiénico. Sabemos que esta enfermedad es transmisible, es una enfermedad bacteriana que se transmite a través de la vía que llamamos oral fecal. Quiere decir que a través de las heces, de las defecaciones, pueden llegar a los alimentos, llegar al agua que consumimos, y eso produce la infección en otras personas. La infección se caracteriza por malestares generales, por unas diarreas profusas, evacuaciones muy líquidas, como si fuese agua de arroz, pues llevan un daño intestinal, a una deshidratación, y eventualmente pudiera conducir a la muerte de la persona afectada si no se detiene a tiempo. El tratamiento para esta enfermedad existe, pero lo más importante son las medidas epidemiológicas, las medidas de control de las contaminaciones, sobre todo pues darle algunos elementos de formación a las personas que están en riesgo, sobre todo sobre el tratamiento del agua, hervir el agua, clorificarla, en fin, tratar de que el agua sea potabilizada. Lo mismo con los alimentos, o sea, no comer con las manos sucias. La higiene es fundamental en este tipo de enfermedades contagiosas. Con respecto al COVID, pues siempre hemos Freddy, dicho que el quedémonos, COVID... Freddy, en lo del cólera. Se ha establecido, se ha dicho que el cólera es una enfermedad para los pobres, países en su desarrollo, porque mantener la medida de higiene, hervir el agua o tomar agua potable, sana. Entonces, mientras tengamos pobres en el mundo, el cólera no va a desaparecer, porque está asociada a la pobreza, al subdesarrollo. Sí, obviamente, decíamos que es una enfermedad que se transmite por el eje oral fecal, y esto lógicamente implica cierto grado de marginalidad,
implica marginalidad, para hablar así en términos llanos. Personas que viven en hacinamiento, que no tienen disposición, que no tienen letrinas que para hacer sus necesidades fisiológicas, que no tienen pues la mínima posibilidad de tener instalaciones sanitarias, tener agua potable. Ni agua para bañarse, doctor. Exacto, de tener agua potable para bañarse, para el uso doméstico y para consumir, para el consumo humano. O sea que la ecuación, tal como dice pues nuestro coordinador, don Alfonso Torres, pues obviamente va a afectar sobre todo a los sectores más empobrecidos. Es una enfermedad de la pobreza, vamos a estar claros. Mientras haya pobreza y marginalidad, pues estas enfermedades van a aparecer de una manera u otra. En relación a lo del COVID, en China, que quitaron las medidas restrictivas, sin embargo, hay un hospital que está atestado de pacientes, sobre todo personas adultos mayores. Un especialista, un virólogo alemán, el doctor Christian Drosten, algo así, dice que ya lo del COVID llegó para quedarse, que es endémica, se ha vuelto endémica y que simplemente hay que convivir con ella, con la enfermedad como tal. Y entonces uno como que no entiende mucho la cosa. Quitan la medida restrictiva, es endémica ya, hay que convivir con ella, simplemente hay que cuidarse, pero China tiene un hospital atestado de pacientes. Y por aquí, yo me monté la semana pasada en el metro, y mire, la gente anda sin ninguna medida ni nada, tan campante como el whisky aquel. ¿Qué hacer, Fred? Sí, es una realidad. Lo que pasa es que cada uno debe hacer conciencia. Ya los gobiernos, los estados, pues han trazado la ruta crítica de saltarse la medida de control. Obviamente la situación, a pesar de que existen los brotes, ahora mismo en China, recuérdense que a diferencia de otros países, o por ejemplo a diferencia de nuestro país, donde hubo una circulación prácticamente horizontal del COVID, el COVID estuvo presente en todas las provincias, o sea que el COVID afectó a muchas personas, tanto de manera sintomática como asintomática. Tuvimos en el tiempo del pico del COVID, tuvimos pues hay días que hubieron miles de infectados, en el país, nuestro país, estamos hablando, un país de apenas 10 millones, 11 millones de habitantes. Hubieron momentos en que la enfermedad subió hasta el 40% de las muestras analizadas de un día para el otro. Igual que la mortalidad anduvo cerca de, qué sé yo, entre el 1 al 2% en algunos momentos de los enfermos. Pero esto también tiene su parte positiva, es que se va creando lo que se llama la inmunidad colectiva, lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Y en China, pues las medidas que ese país pues puso en práctica al principio de la infección en el 2019, recuérdense cuando se descubrieron los primeros casos en Wuhan, hubo prácticamente un cerco, la ciudad fue literalmente cerrada, no se permitía la entrada y la salida de nadie. Mano militar, pues fueron cerrados todos los accesos y lo que entraba a la ciudad era recibido en las periferias, me refiero a las ayudas, a la alimentación, medidas sanitarias, todo se hizo. El caso quiere decir que la enfermedad, a pesar de todo, no tuvo una circulación horizontal en ese país. La vacunación, sobre todo ellos vacunaron al principio una vacuna que no era la que tenía el mayor poder de inmunización, ¿verdad? Y por eso están apareciendo otros focos en ese país. Pero en general, y en nuestro país, pues todavía se diagnostican, pero fluctúa mucho. A veces el diagnóstico de pacientes con infecciones nuevas pues alcanza a veces hasta el 5%. Quiere decir que de cada 100 muestras apenas aparecen 5 positivas, lo que es una incidencia relativamente baja, y ya no vemos esta cantidad de personas enfermas, muriendo, en intensivo, intubadas en los hospitales,
lo que quiere decir que realmente ha bajado un poco la incidencia. Eso es en virtud de la inmunización, que fue bastante aceptable en el país, el porcentaje de inmunización con 2, 3, 4 y hasta 5 dosis, una parte de la población, y también la cantidad de pacientes que sufrieron la enfermedad. En el caso de, o sea, donde nosotros podemos hacer una encuesta de nosotros tres, yo tuve 2 episodios de COVID, uno bastante sintomático, no requerí, por ejemplo, ingreso, no requerí uso de oxígeno, pero sí, fue bastante serio. Lo mismo pasó con nuestro compañero Juan Francisco, Sí. que requirió internamiento, incluso creo que estuvo en cuidados intensivos un tiempo, aunque no llegó a ser intubado, lo que quiere decir que la enfermedad circuló ampliamente en el país. Tal vez hubo siempre un subregistro en términos de los diagnósticos, porque recuerden que al principio y todavía la cantidad de pruebas que se hacen en el país no es tan amplia, no es tan grande. Por lo tanto, mucha gente pasa el COVID cuando es leve sin darse cuenta que tuvo COVID, pero le crea algún tipo de inmunidad. Entonces, yo creo que lo que dice este virólogo alemán es cierto. Por lo menos el COVID va a estar presente en el mundo durante mucho tiempo. Se va a convertir en una enfermedad más endémica, como ocurre con la influenza, que está presente, no lo hemos podido nunca controlar, y son enfermedades que igual son enfermedades estacionales, como le llamamos, que aparecen en ciertas épocas del año, sobre todo en la época fría, y hay que tener cuidados con los grupos vulnerables, los envejecientes, los pacientes con algún trastorno de inmunidad. Hay que mantener siempre probablemente las vacunaciones de maneras recurrentes, para mantener más o menos los organismos de las personas, de los envejecientes, básicamente, personas con trastornos de inmunidad, pues mantenerlos inmunológicamente fuertes para que la enfermedad, si aparece, no sea una enfermedad grave. Pero tenemos que acostumbrarnos. Yo creo que ya las medidas que se deben tomar trascienden a lo personal. Yo pienso que usted, que nos escucha, que nos ve, debe tomar las medidas con usted mismo, con su entorno familiar principal. No creo que los estados vuelvan de nuevo al confinamiento. Muchas veces las políticas públicas pues privilegian lo que es la producción, la productividad, por encima de las medidas de salud. Adelante, Jacinto. Sí, Freddy, el año 2022, el Colegio Médico Dominicano estuvo librando una batalla con ciertos sectores del Estado, la parte privada, y vi que al final del año 2022, inclusive se retiró de ciertos espacios de diálogo. ¿Qué le espera al Colegio Médico Dominicano en este año 2023 con estas luchas de reivindicación, tanto para el sector como gremio, que son los médicos, pero también de cara hacia una provocación de mejorar las condiciones sanitarias de salud aquí en la República Dominicana? Doctor. Bueno, este conflicto, como ustedes dicen, pues se mantiene en las mismas condiciones y con perspectiva de que se agrave, de que se profundice al inicio del 2023. El Colegio Médico Dominicano, como en otras ocasiones, pues ha tomado la bandera de la lucha, sin abandonar la concertación, sin abandonar el diálogo, pues mantiene una lucha, por un lado, pero lo menos importante en este momento son las reivindicaciones económicas para los médicos. Lógicamente, los médicos han entendido que merecen una mejoría de sus ingresos, como cualquier trabajador formal. Cualquier trabajador tiene el derecho, está establecido en todas las constituciones del mundo y en organismos supranacionales como la OIT, que los trabajadores tienen derecho a recibir un pago justo por su trabajo. Y el Colegio Médico está simplemente reivindicando esto. Lamentablemente, desde el 2001, cuando se aprobaron las leyes
Le voy a hacer una historia. Yo, que soy parte de esta generación que comenzó su labor como médico en los años 80 a nivel público, a nivel privado, en los años 90, básicamente a principios de los 90, antes de aprobarse la ley de seguridad social, teníamos un sistema que nosotros lo calificábamos como fragmentado. O sea, había un sistema público que estaba regido por dos instituciones. De un lado, el Seguro Social, con una red de hospitales a nivel nacional, de policlínicas, un servicio organizado, digamos que por niveles, ¿verdad? Tenían las policlínicas, las policlínicas a nivel de la ciudad, de los centros urbanos, tenía los hospitales, diferentes categorías, y hospitales hasta desembocar en el hospital insignia, el Hospital Nacional de Referimiento, que era el Hospital Gutiérrez. Esto era una red que trabajaba de manera bastante bien, para le ofrecía servicio a los asegurados, pero también en ocasiones le daba servicio a personas no aseguradas. Pero, ¿qué era la característica? Que primero era un sistema relativamente abierto. El paciente podía venir a cualquier centro del Seguro Social y le dábamos atenciones solamente trayendo sus documentos de que era asegurado. El Seguro Social, en términos de salud, le daba atenciones sin importar cuál era la enfermedad, sin importar la edad, sin importar la condición económica del paciente. Pues llegaba a un centro de salud y nosotros le atendíamos allí de cualquier enfermedad que tuviese, con los recursos que tuviéramos a la mano en ese momento. Pero no discriminábamos, no les decíamos a los pacientes, no tienes derecho a que yo te trate como médico o que te demos los medicamentos porque la enfermedad yo no te la cubro. No, eso no existía. Estaban cubiertas las dolencias en el 100% de lo que el paciente tenía. Las operaciones, tratábamos hasta el paciente tener un accidente por estar conduciendo con ebriedad, eso no lo tomábamos mucho en cuenta, y atendíamos a ese paciente, atendíamos la carga de incapacidad que tuviera el paciente, e incluso esta institución, el Seguro Social, le daba ayuda económica. Cuando se necesitaba, le daba ayuda económica, los pensionaba, le pagaban las incapacidades que tuvieran. O sea, que era un sistema que protegía la salud del trabajador. Por otra parte, también el sistema de salud pública, un sistema también nacional, abierto. Quiere decir que un paciente estaba en Jimaní, iba al Hospital General Merenciano a Jimaní, pero no se sentía conforme, al otro día se iba a Barahona, al Hospital Jaime Mota de Barahona. Y el Hospital Jaime Mota lo atendía, sin preguntarle por qué no se atendió en Jimaní. No teníamos que ver con eso. El paciente, si no se sentía conforme, venía para la capital, iba al Morgan, al Mocoso Puello, al Hospital Padre Villini, y se le atendía igualmente. El tema abierto, nos decíamos que no es un sistema fraccionado, porque había esa movilidad, no había una conexión entre los centros de salud unos con otros. En salud pública los medios eran un poquito menos que en el Seguro Social, teníamos más recursos en el Seguro Social, pero al fin y al cabo se le atendía al paciente de cualquier dolencia que tuviera. Pero en el 2001 triunfa el neoliberalismo, llega la salud, se aprueban las leyes, tanto el marco jurídico dado por la ley 4201 para el ejercicio de la salud y la organización de los hospitales, y luego se aprueba un poquito después, varios meses después, la 8701, que es la ley de seguridad social. Esto ha venido a poner el sistema de salud patas arriba. Ha venido a ver el sistema de salud, el sistema de previsión social, la seguridad social, como una oportunidad de negocios. Y se crearon una serie de negocios millonarios. Y estos capitales, básicamente muy relacionados con el sistema financiero, tomaron la salud y la seguridad social por asalto, creando instituciones e hicieron un binomio o un trinomio. Es como fuéramos jugar dominó y los dos de los frentes y el frente del otro equipo se conjugaran para jugar contra un solo de los cuatro que juegan dominó. Eso pasó, o sea, el capital financiero hizo una alianza muy estrecha con el Estado, con los gobiernos, desde esa época del 2000, 2001, cuando se aprobó la ley,
se aliaron con los gobiernos y lograron pasar una ley totalmente en contra de la población general. Una ley que solamente beneficiaba al gran capital, a los bancos, vamos a llamarle por su nombre, que se inventaron y crearon las AFPs, que casi no se mencionan, pero que están manejando casi 1.000 millones de pesos tienen en banco. Y el único pensamiento de los banqueros que manejan el capital de los fondos de pensiones es sacar su beneficio adelante. No le importa, y sabemos, según los cálculos que tenemos, que los trabajadores que van a llegar ya dentro de pocos años a tener el derecho a una pensión van a recibir entre el 20 a 22% de los salarios que están devengando en la actualidad. Pero hablemos de la salud. Crearon instituciones de salud intermediarias y son las que manejan el dinero, manejan el riesgo de enfermarse, pero ellos descubrieron que la mejor forma de acumular grandes riquezas era negándole a los pacientes que iban a recibir salud, negándole el derecho a la salud. Nosotros habíamos propuesto del colegio médico, los médicos estamos acostumbrados, no estamos mentalizados para negar las atenciones a los pacientes, Jacinto, y todo el público que nos ve, que nos escucha, pues nosotros no estamos mentalizados para dejar morir un paciente sin darle las atenciones. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? Que las aseguradoras, que son subsidiarias de los bancos, en sentido general, son las que han sobrevivido en la seguridad social, pues ellas dictan y son las que dicen cuáles enfermedades te cubren a ti como paciente y en qué grado te las cubren. Entonces hemos visto que hay un empobrecimiento realmente de la oferta de salud para el pueblo dominicano, porque simplemente ellos, en su afán de lucro, ellos estudian las frecuencias de las enfermedades porque tienen esa data. Se la dan, el propio Estado se la da a través de los pacientes que van a los hospitales. Ellos la estudiaron en otros países. Estudiaron la carga de enfermedad de los pacientes y dijeron, bueno, lo primero que yo voy a hacer es que voy a aprobar un plan. Nosotros propusimos seguir dando atenciones a los pacientes de la seguridad social y nos pusimos contentos al principio porque íbamos a centralizar el sistema de salud. Pero no, ¿qué pasó? Que nosotros planteamos, vamos a seguir dando atención a los pacientes con lo que tenemos. Ellos dijeron, no, la manera de darle atención a los pacientes es cortando el derecho a que los pacientes se enfermen. Digo yo, no puede, nadie puede decir de qué te vas a enfermar, tú te enfermas y punto, claro, por las razones que sean. Y cuando te enfermas necesitas que te demos atención. Pero fíjense con el COVID, por Dios, las aseguradoras lo primero que hicieron fue que se negaron a cubrir los diagnósticos de las pacientes con COVID. Se negaron a darle las atenciones a los pacientes con COVID. Las aseguradoras se niegan a cubrirte el riesgo de un accidente de tránsito. Se niegan a cubrirte. Los accidentes de tránsito tienen que ser cubiertos por el Estado hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ha traído esta seguridad social? Pues una inequidad. Ha traído realmente un abandono del dominicano a su suerte. ¿Qué ha hecho esto? Porque el dominicano antes recibía en los hospitales todas las atenciones gratuitas prácticamente, y de un momento a otro le dicen, no, aquí solamente te vamos a cubrir la gripe, la diarrea y las enfermedades, qué sé yo, que no tienen importancias. No te cubrimos los infartos al principio, no te cubrimos la hipertensión, no te cubrimos la diabetes, que es lo que está matando a los dominicanos. No te cubrimos los accidentes, que es la otra causa de muerte de los dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que ellos cubren? Todo aquello que no tiene mucha importancia. Para poner tu ejemplo, nadie quiere tener un cáncer. Tú no haces nada para tener un cáncer. Pero si tú tienes un cáncer, por ejemplo, de colon, o sea, de los intestinos, ellos dicen, yo te cubro nada más el intestino hasta cierto lugar. De ahí para adelante no te lo cubro. Pero ¿cuál es la parte que no te cubre? De cada 10 pacientes con cáncer del intestino, 8 tienen el cáncer en el lado izquierdo del intestino. Ellos no te cubren esa parte. Y tú le preguntas, ¿pero por qué?
Y siempre te dicen, no, porque nos da la gana. Y tú mandas al paciente a que averigüe, que vaya a su ARS y que vaya entonces a las otras instituciones que están creadas para defender el interés de los pacientes. Y le dicen lo mismo, bueno, es que no está en el plan, no está en tu plan, no te cubre. ¿Eh? Entonces, sobre eso es que el colegio médico está luchando, no solamente, y eso es lo novedoso de ahora, que esta directiva del colegio médico no se va a circunscribir, no se circunscribe simplemente a que te den 2 o 3 centavos, a que te den que te aumenten tus ingresos en 2 o 3 centavos, no. Ahora lo principal que el colegio médico ha levantado como demanda es que le cubra al paciente toda su enfermedad. O sea, un verdadero plan de seguridad social en términos de salud, que es lo que estamos demandando. Entonces nosotros estamos defendiendo el interés de la población, Jacinto y nuestro amigo y jefe Ulloa, Torres Ulloa, ¿verdad? Estamos defendiendo el derecho a la salud de la población. Por eso es que es tan importante, y por eso es que es tan novedoso, y por eso es que hay tantos francotiradores desde los medios de comunicación atacando al colegio médico. No quieren decir que nosotros no estamos defendiendo simplemente el interés, que es un derecho de los médicos a recibir mejores ingresos. No, eso no es lo principal en esta demanda. Y por eso llamamos a toda la población que se sume a este reclamo. Estamos luchando hoy en día por la población, por el derecho a la salud y por el derecho a una seguridad social digna. Ese es el pensamiento, esas son las acciones, esa es la demanda del colegio médico en sentido general. También luchamos porque los médicos tengan derecho al trabajo, porque las ARS, en su afán de ganancia, están creando un ejército de desempleados. Ellos se toman el derecho de discriminar a los médicos, pero también discriminan tu desarrollo como profesional. Pues cuando te niegan el derecho a tu poder ejercer tu profesión en términos de los avances, los médicos estamos en continuidad como todos los profesionales. Todas las ciencias van avanzando. Y lo que era la educación, que es el campo suyo, Jacinto, o el derecho, ¿verdad? El campo de los compañeros, pues va cambiando, los códigos van cambiando y tú tienes que adaptarte a esto. Y en medicina pasa lo mismo, es donde más se investiga. Y ya lo que ayer era una cura, hoy en día está obsoleto, hay nuevos medicamentos que aumentan la calidad y la cantidad de años vividos por los pacientes. Entonces los seguros simplemente se niegan a que apliquemos tratamientos nuevos, a que apliquemos técnicas quirúrgicas nuevas. Simplemente se niegan y dicen que eso no está en cobertura y con eso se demandan. Pero decíamos que tienen ya para terminar, tienen una alianza perversa con sectores del gobierno que los apoyan desde el Congreso y desde los sitios oficiales de los ministerios, desde la propia Seguridad Social, apoya a los intermediarios de las ARS, pero también se han unido con los representantes de los trabajadores en ese Consejo de la Seguridad Social. Ellos simplemente miran para sus bolsillos, solamente se interesan por sus ganancias y no importan las migajas, cada vez menos, que le dan a los trabajadores, que le dan al pueblo en general. Porque, y con esto termino, cuando ellos recortan el derecho a que le demos salud a este pueblo, o sea, el plan de salud de este pueblo, no solamente es para los pacientes asegurados, los 4.5 millones de pacientes que tienen un carnet de seguro y que pueden ir a una clínica. También nos han limitado en el hospital, extensión. Yo en el hospital, te decía, en los años 90 hasta el año 2000, yo le podía ofrecer lo que tuviese, pero yo podía sanar y operar cualquier paciente. Hoy en día, aún los pacientes pobres que no tienen seguro o los que tienen el seguro subsidiado, cuando van donde mí en el hospital, igual yo no le puedo ofrecer mis conocimientos, porque a la propia aseguradora pública que es SENASA, este sistema de seguridad social le impide que le pueda cubrir la enfermedad que sufren los pacientes pobres, que a diferencia de los que tienen más ingresos pueden pagar una diferencia o pueden pagar un procedimiento en privado. Los pobres no pueden, que van a los hospitales. Y también ellos son víctimas colaterales de este sistema inequitativo. Con esto termino. Doctor, dale la gracia, ya la plataforma nos va a sacar
Esperemos que el próximo lunes seguir con estos temas tan interesantes. Nata, vamos a una pausa y de regreso Alfonso Torres y otro equipo seguirán aquí en su espacio Voz para el Cambio. Bueno, pues muy buenos días y nos vemos el próximo lunes. Así sea.